Las personas que estuvieron aquí la semana pasada, tanto Juan José como el licenciado, se me escapa su nombre, Tiburcio, no pudieron acompañarnos hoy, se disculparon porque tenían un problema de los derechos de las comunidades originarias en los apartados de la Constitución. Quieren cambiarlo, sugieren ellos que se cambie de título y de capítulo. En cuanto al uso del término de la palabra indígena, nos expuso Tiburcio pues que hay dos corrientes, hay dos escuelas de pensamiento en cuanto al uso del término. Inclusive señalaba él que hay dentro de la comunidad quienes se sienten con orgullo de ser identificados como indígenas, con un desarrollo cultural ejemplar, y esa es la riqueza sobre la cual se construye nuestro México, y es una herencia cultural que tenemos los mexicanos que rescatar y tenemos que rendirle homenaje, pero todos bajo la misma denominación. Por eso decimos que en el proyecto nuestro no vamos a usar ese término, ¿sí? La semana pasada no tuvimos la ocasión de escuchar más que el planteamiento que hizo Tiburcio, pero ustedes el día de hoy sí digan, expresen qué es lo que opinan del término que usó el legislador mexicano para dar reconocimiento marcando diferencia, o el término que usamos nosotros, que es un término incluyente. O sea, decirles originarios está muy bien y no abona a esa dejo discriminatorio que la gente le ha atribuido al término. Es incorrecto, porque indígena es un término perfectamente correcto. Pero aquí, independientemente de eso, lo que sí es un poco preocupante es que las leyes como, digamos, el convenio 189 o la ley de la OIT o los convenios sobre derechos humanos internacionales utilizan ese lenguaje. Entonces, ¿cómo se supone que la Constitución tiene que existir coincidencia entre los convenios internacionales que el país suscribe con el texto constitucional? Al contagio de ideas, al contagio de formas, al contagio de usos y costumbres. Pero, por ejemplo, vamos a un concepto distinto, vamos, por ejemplo, a democracia. Nosotros usamos el término democracia para todo, ¿sí? Y es un término que está plasmado en la Constitución, pero ¿hay democracia en México? No. Entonces, hay términos que usamos con tanta ligereza que carecen realmente de validez y no podemos incorporarlo, porque en el exterior sí hay quienes practican democracia, sí hay sociedades democráticas, la nuestra no es. Sin embargo, el término fluye en nuestra Constitución y fluye en nuestro lenguaje, o a otros pensamientos, o a otros criterios, porque estamos totalmente marginados en los hechos. Ni somos democracia, ni somos país rico, ni somos país productor, ni somos país exportador, ni tenemos nosotros la facilidad comercial que tienen todos aquellos que nos invaden con sus productos, con su tecnología, con sus capitales. Entonces, ¿cómo podemos nosotros querer figurar en un plan de igualdad con ellos y adoptar sus costumbres y sus definiciones a nuestro texto constitucional, si ellos mismos nos marcan una diferencia? Entonces tenemos nosotros que fortalecernos en lo nuestro para ser distintos. Si no respetamos ni lo nuestro, tampoco vamos a respetar lo internacional. Pero lo adoptamos y queremos darle vigencia. ¿Sí? Los derechos humanos, por ejemplo, nosotros no respetamos los derechos humanos, no existen los derechos humanos en México. Sin embargo, tenemos tratados, ¿verdad? Y convenios, y nos allanamos a las cortes latinoamericanas o internacionales de derechos humanos y a las recomendaciones, pero no las atendemos.
Entonces necesitamos fortalecer lo nuestro. Nos acaban de ¿qué pasó la semana pasada? Amnistía Internacional, ¿verdad?, señaló pues que en México los derechos humanos no existen, puesto que el debido proceso de ley no garantiza la integridad física ni la libertad de las personas, porque en México, a través de la tortura, se fabrican culpables y se fabrican testigos. ¿No sería bueno escuchar a otras personas? Sí, por eso, yo les pedí que si querían participar, quieren opinar, pero no veo que nadie levante la mano, entonces... Efectivamente, los acuerdos de San Andrés Larraiza no se cumplieron y tendría que ser analizarse más puntualmente con alguien que los conozca a cabalidad. La otra parte es de que ya desde los constituyentes, en el capítulo segundo, refiriéndose en el artículo 30 a la calidad de los mexicanos, simple y sencillamente dijeron, son mexicanos desde el momento en que nacen en el territorio mexicano. Desde ahí dijeron, son mexicanos, todos somos mexicanos, desde el momento en que nacemos en un solo país, que se llama México, todos somos mexicanos. No es más que pues un sistema en el cual el mismo pueblo pueda decidir la forma de su gobierno. Y en México sí la hay. Ahí están las urnas, ahí está el sistema que imprime las papeletas, los sistemas que proponen los candidatos. Está el sistema. Propuestas o soluciones para este problema está muy fácil. Es politizar a 50 o 60 millones de mexicanos pobres que hay en México. Pueblos originarios o indígenas, ellos quieren conservar sus propias costumbres. Yo creo que aquí me parece que el espíritu de la Constitución, o lo que nos parece idóneo a todos, es que a pesar de las diferencias, no importa si es indígena, si es español, si es anglo, lo que sea, gocen de los mismos derechos. Tiene que ser para todos, independientemente de que se llamen indígenas o no se llamen. Ese es el asunto, porque efectivamente los acuerdos de San Andrés, ahí está un deseo expreso de que se les respete a ellos sus usos y costumbres. La democracia tiene tres vertientes, ¿sí? Es participación, es proceso de decisión y representación. La democracia, el concepto aquel de que es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, se remite única y exclusivamente al aspecto político, al aspecto de definición, al proceso electoral. Pero la democracia no es un proceso electoral. La democracia es una forma de vida de observancia diaria que incluye respetos, dignidades, tratos, derecho, todo lo que represente la integridad ciudadana y la libre participación y la debida representación del ciudadano. Eso es lo que es la democracia, ¿sí? Es un concepto muchísimo más amplio de lo que se definió en una época al aspecto político, porque surgía, ¿verdad? El promotor de esa idea pues era un presidente que estaba involucrado en la guerra civil, y su mensaje era político. Que nosotros estamos elaborando aquí, donde lo primero que hacemos es eliminar el término indígena, ¿verdad? Y sí hacemos mención, ¿verdad?, del respeto a usos y costumbres, pero todo el proyecto, todo este proyecto sociopolítico va encaminado al fortalecimiento del reconocimiento regional. No nomás repudiamos el término por el hecho de que sea discriminativo, sino porque estamos incorporando a todo el país bajo una misma estela de derechos, bajo una misma estela de oportunidades. Tenemos que definir lo nuestro, ¿sí? Entonces, en esta primera parte
Decimos nosotros, la nación mexicana es única e indivisible territorial y políticamente. El artículo 2 de la Constitución vigente no hace mención de la división, de la indivisibilidad del territorio, ¿verdad? Nomás dice la nación mexicana es única e indivisible. La nación mexicana es única e indivisible, pero de las dos formas, territorial y políticamente. Debemos ampliar ese artículo, esa definición. Pudiera ser que algún estado del país optara por separarse, y eso no puede ser, eso no lo podemos permitir. Esa indivisibilidad política garantiza la participación ciudadana, porque no queda a los poderes, ¿verdad?, la facultad de dividir el país, sino que se sienta la base, ¿verdad?, de la atribución ciudadana. Ellos por ahí, tengo entendido que quieren ser autónomos económicamente. Ellos piensan o dicen que Baja California puede tener su propia economía, que los dineros producidos en nuestro estado no tienen por qué irse al centro de la República y de ahí repartirse de nuevo para atrás. ¿Qué hay de eso? Escuchando que no puede ser dividida territorial y políticamente, pero ¿qué tal económicamente? Bueno, en el proyecto de Constitución Sociopolítica, que es el que nos ocupa y es el que nos motiva, se habla de restablecer la soberanía económica de los municipios y los estados. Todo eso queda en el municipio, y al estado se le atribuye la facultad de retener el IVA, el impuesto al valor agregado, que se genera en un estado debe quedar en ese estado, no tiene por qué ir al centro, efectivamente, como señalas el grupo de gente, no tiene que ir al centro y del centro a ver a quién le dan y cuánto le dan y por qué se lo dan. Entonces, se fortalece esa economía territorial, esa autonomía económica se fortalece en el proyecto que nos ocupa. Nosotros estamos de acuerdo con esa inquietud de la autonomía económica de los municipios y de los estados, por supuesto, porque eso va a mejorar las condiciones de vida de todos nosotros. Entonces, ese vicio se tiene que romper precisamente con ese tipo de iniciativas, con esas inquietudes, pero lo nuestro es tan dramático y tan variado que tiene que quedar plasmado en la ley suprema, tiene que quedar plasmado en la Constitución, la libertad y la facultad de las regiones a fortalecerse. No tienen por qué los estados que generan riqueza soportar sobre sus espaldas a aquellos estados que no generan absolutamente nada más que corrupción. La nación tiene una composición plural sustentada originalmente en sus pueblos originarios, que son aquellos que descienden de poblaciones y culturas que existían y habitaban en el territorio actual del país al inicio de la colonización y conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas por parte de ellas. La Constitución nos dice que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, eliminamos, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas y parte de ellas. O sea, en esa parte del artículo 2 nomás eliminamos el término de indígenas, de pueblos indígenas, y acomodamos el de pueblos originarios. Que estuvieron después de la conquista, ¿no? Que llegaron, no sé, 1700, 1600, pero son pueblos indígenas. Entonces, ¿dónde quedarían esos grupos indígenas en la Constitución? Lo que estamos eliminando es precisamente el término indígena y la clasificación de indígena. Una sola nación somos, y aquí lo establecemos, indivisible. ¿Sí? Y aparte, pues, fueron los originarios mexicanos. Nosotros ya somos descendientes de otras cuestiones, pero al final de cuentas, dentro de la Constitución, que tiene los mismos derechos que cualquier mexicano, y no hay ni que buscarle vuelta de hoja, es simplemente cambiar el nombre
de indígenas, que a lo mejor puede sonar despectivo o discriminatorio, por originarios. Los pueblos españoles, los pueblos libaneses, ¿verdad? Son grupos que llegaron después, ¿verdad? Y tienen también ellos sus usos y costumbres, ¿no? Estamos detallando todas las formas de discriminación que queremos eliminar, que dejamos al margen de nuestras costumbres, al margen de nuestra vida nacional. Ustedes han visto, por ejemplo, el caso típico pues es el judío, ¿no? Los judíos son una nación y no son más que 55,000 en el país, ¿sí? Pero ellos son una nación, ellos no reconocen de México absolutamente nada, no pagan impuestos, son contrabandistas, evaden todo lo que pueden, ¿sí? Y toda su riqueza la mandan a Estados Unidos o a Israel. Inclusive. ¿Mande? Sí, no, por eso te digo, o sea, son mexicanos y no hacemos ningún señalamiento de ellos, pero tienen usos y costumbres anti-mexicanas, antinacionales, ¿no? Inclusive, ustedes saben, mandan a sus hijos 2 años a Israel a capacitarse, ¿no? O sea, esa es la función de un congreso, ¿sí? Pero tenemos que ir avanzando, no nos podemos estancar en un artículo, sino si alguno de nosotros quiere señalar un artículo para reserva, tome nota de ello y al final de los trabajos expresa su reserva y se abunda más en ese artículo. Son comunidades integrantes de un pueblo originario, aquellos quienes forman una unidad social, económica, cultural y política, asentados en un territorio y que reconocen autoridad propia de acuerdo con sus usos y costumbres. En esa parte somos coincidentes con la Constitución, nomás eliminamos pues el término pueblo indígena, ¿no? Volvemos a lo mismo, nosotros le pueblo originario, en cuanto a la Constitución lo señala como pueblo indígena. ¿Sí? Derechos constitucionales de los pueblos originarios. Aquí tampoco vuelve a hacer la Constitución una separación, no vuelve a hacer un subtítulo, a marcar un subtítulo. Dice, el derecho de los pueblos originarios a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos originarios y sus costumbres se hará en las constituciones y leyes de las entidades relativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos de asentamiento geográfico y condición económica. La Constitución es muy parecido al texto, pero la Constitución vuelve a mencionar pueblos indígenas y lo dice de asentamiento físico. ¿Sí? O sea, ese es un error garrafal. El asentamiento físico se refiere a la confinación. Nosotros lo cambiamos por asentamiento geográfico, ¿sí? La región donde quieran estar, ¿sí? Pero el asentamiento físico que señala la Constitución da lugar, ¿verdad?, a que el día de mañana se generen reservas como las que existen en Estados Unidos. Entonces ahí cambiamos el término totalmente y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades originarios a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para, ¿sí? Esa parte es parecida en la Constitución, además volvemos a cambiar el término, eliminamos el término indígena, ¿verdad? Dice primero, decidir sus formas internas de convivencia y gobierno, así como organización social, económica, política y cultural. ¿Sí? En la Constitución dice decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural. Ahí quedamos igual, no sé si ustedes quieran agregar en ese apartado decidir sus formas internas de convivencia, de gobierno, ¿verdad?, así como organización social, económica, política y cultural. Segundo, dice aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución
respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres y la niñez. Nomás se refiere a la integridad de las mujeres. Nosotros le agregamos de la niñez. ¿Sí? Y vamos a ver a lo largo de la Constitución que nosotros, nuestro proyecto, sí nos ocupamos mucho de la niñez y la Constitución actual no se ocupa de la niñez. Entonces, en las regiones marginadas del país, quienes más padecen son la mujer y el niño. Se contempla aquí los derechos de la mujer, pero no se contemplan los derechos del niño. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos. Alguien tiene que ver por ese ser indefenso, por ese ser tan débil que es el niño, ¿no? Por eso aquí lo agregamos. Si vamos a reconocerle derechos a esos pueblos y a la mujer como elemento fundamental, pues también al derivado de la mujer que es la niñez. El hombre originario tiene como que se le da más, no sé, preferencia o tiene más derechos o es el único que puede tener derechos y las mujeres y los niños muy pocos o nulos. Entonces no sé si estaría de más decir ancianos, siendo que el hombre y sobre todo los hombres ancianos son los que gozan de más respeto en los pueblos originarios. Sí, no, pero te entiendo tu punto. O sea, ¿por qué el legislador hace alusión a la mujer? Porque la mujer en las regiones marginadas, ¿verdad?, es víctima de todo, ¿no? Que van a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, nada más. Pero tienen que sujetarse a los principios generales de esta Constitución. No dice ahí que cada quien tiene autonomía de cómo manejarse, no. Es solamente para conflictos internos, a lo que yo entiendo, ¿eh? Entonces sí, definitivamente es importante en la Constitución mexicana que esté denotado especialmente mujeres, niños y ancianos. Muy buena sugerencia. Es igual en el artículo constitucional, expresa igual, están los mismos términos, palabras iguales. Quinto, conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, bosques y aguas en los términos establecidos en esta Constitución. La Constitución dice conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución. La Constitución no habla de los bosques y las aguas, nomás habla de las tierras, y son cosas distintas, ¿no? Nosotros sí agregamos el concepto, ¿verdad?, de conservar bosques y aguas. Acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y en las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que correspondan a las áreas estratégicas en términos de esta Constitución. Para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley. Que no pueden llegar a obtener un cargo público, creo, así lo entiendo, ¿no? Sí, entonces para mí que tienen todo el derecho de hacerlo. Entonces lo enriquecemos. Entonces lo pondríamos, ¿ustedes están de acuerdo? Sí. Representantes ante los ayuntamientos, ante las legislaturas locales. Dice acá en la Constitución, los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Nosotros lo ampliamos. Los pobladores originarios tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores de su propia preferencia, ¿sí?, no defensores de oficio impuestos, que posean amplio y pleno conocimiento de sus lenguas, de la lengua del ofendido o del defendido, culturas, tradiciones, usos y costumbres. Tenemos aquí el caso, les platiqué yo el día que estuve
en el programa de Héctor, ¿verdad? Que llegó una licenciada ahí con un miembro de estos pueblos originarios, que su mamá fue arrestada en Tecate por el delito de abigio, ¿sí? Cuando ella nunca entendió qué era el abigio, porque el abogado que le asignaron defensor de oficio no conocía la traducción, ¿verdad?, del delito de abigio. Entonces ella ignoró y está en la cárcel, pero ella ignora de qué fue acusado, porque el abogado no era intérprete, no era traductor. Porque los defensores de oficio pues desconocen las lenguas, desconocen muchas cosas, las formas y traducciones. Entonces, ¿con qué va a pagar, con qué recursos va a pagar el nativo, el oriundo o el originario la defensa si carece de recursos? Ahí se le faculta a la Asamblea la designación de la Comisión de Derechos Humanos con un defensor de oficio, una defensoría de oficio institucional paralela. Ya deja de ser el defensor de oficio parte del Poder Judicial, pasa a la sección de Derechos Humanos. Por eso somos tan específicos en las condiciones y en la capacidad del defensor de oficio. Lo que no es interpretación es lo que está plasmado. Las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos originarios en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades originarias como entidades de interés público. Esa parte de la Constitución no hace enmienda, se cambia el título, la denominación indígena, pero ese parrafito sí queda intacto, porque ya el anterior ya lo complementamos, ¿no? Para promover la igualdad de oportunidades de los pueblos originarios y eliminar cualquier práctica discriminativa, establecerán las instituciones y determinarán las prácticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los mexicanos originarios y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, los cuales deberán ser diseñados y operados conjuntamente con ellos para abatir las características y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades originarias. Dichas autoridades tienen la obligación de, ¿sí? La Federación, en la Constitución de la Federación, los Estados y los municipios promoverán la igualdad de oportunidades de los indígenas, se elimina, pues, eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos otra vez de los indígenas, se elimina el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Entonces aquí también se da la eliminación de los términos, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, establecer un sistema de becas para los estudiantes originarios en todos los niveles de escolaridad, definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de los pueblos originarios de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades originarias, impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en el país. Uno de los problemas graves de nuestras comunidades, de nuestras zonas alejadas, es una alimentación raquítica, ¿no? Entonces se requiere, si vamos a apoyar, si vamos a mejorar la calidad humana, ¿verdad?, la capacidad del ser de desarrollarse, pues tenemos que aplicar programas científicos de alimentación, ¿no? Las mujeres originarias al desarrollo mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación técnica y académica y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas a través del desarrollo mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. Bueno, compañeros, en vista de que avanzamos bastante hoy, no nos resta más que darles las gracias por su participación, invitarlos el próximo sábado
y pedirles pues que sigan con esa habilidad que tienen, esa agilidad para redactar, para apoyar, para perfeccionar este trabajo constitucional.